Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente por este espacio que semanalmente ustedes y yo tenemos una cita para de una forma u otra estudiar un término de la palabra que espero para ustedes sea de bendición. Como quiera que ya han pasado prácticamente 3 semanas después de ese terrible terremoto que ha sacudido al país, que mantiene al país enlutado, muchas de nuestras reflexiones van dirigidas en eso porque hay mucha gente herida, mucha gente con dolor. Y ahora se refleja más cuando personas quedaron sin casa, los que tenían muy buenas casas, buenas cosas, de repente quedarse sin nada. Sucedieron cosas que en ocasiones los que somos pastores, los que estamos en esto, nos hemos visto en el trabajo como una especie de abogado de Dios. Porque mucha gente se pregunta, ¿y por qué pasó esto? Creo que Dios se equivocó, sucedieron tantas cosas. Y pareciera tener a un Dios despiadado, a un Dios que no considera y que está castigando cuando el hombre mismo se castiga como consecuencia de su lejanía de Dios, de su pecado. Por eso en esta ocasión quiero tener un tema que espero sea de bendición, que dice cuando Dios se hace sentir. Cuando Dios se hace sentir. Muchas veces queremos que Dios se manifieste, nosotros queremos sentirlo en un momento de enfermedad, en un momento de aflicción, de cosas como esta. Pero cuando yo tengo mi vida prácticamente resuelta, que tengo casi todo hecho, muy pocas veces incluyo a Dios en mis planes. Por eso tengo que irme al libro de Santiago, el capítulo 4, desde el versículo 13 al 16, donde Santiago describe una situación en la que en un momento como este, tiende a identificar a tantas personas. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 13 al 16, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Una buena pregunta. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Eso convierte a que muchas de las personas que actúan en estos términos, que se vieron involucrados en este asunto, diciendo, en el mejor edificio allá en este sector donde hubo mayor tragedia, tenía mi buena casa, y eran edificios preciosos, tenían desde la piscina, la playa, todo, lugares para pasar el fin de semana, tenía mi buen carro, tenía la vida hecha, tenía todo prácticamente logrado. Eso hacía que muchos tuvieran quizás una actitud arrogante, que no era la mejor, pero que lejos estaba Dios en medio de todo eso. Porque la arrogancia, ¿verdad?, del que no conoce a Dios, que planea sin incluirlo todo, lo lleva a actuar en esa forma. Santiago es importante que no condena el planearlo todo, pero sí condena cuando tú no incluyes a Dios en tu plan. Cosas previas que sucedieron antes de este terremoto es que todos vivían bien, casas, carros, se daban ciertos lujos en medio de tantas cosas. El país iba en esa dirección, buscando cada quien que las cosas fueran de otra manera. Cada quien planeaba de acuerdo a su propia circunstancia, lo que se conociera mi propio yo. En ningún momento esto sucedido se contemplaba por ninguna parte. Cada quien se sentía sobrado a la hora de tomar sus propias decisiones. Yo mismo como pastor tenía planes. Hoy debía estar yo en San Cristóbal, ya regresando para acá, para San Felipe, luego de haberme ido por ahí por la fecha 7 de este mes. Había actividades allá y estuvimos durante un tiempo haciendo planeación y todo eso. Esos eran mis planes. Solo que siempre dijimos, bueno, si Dios lo permite. Y luego de sucedidas estas cosas, llegamos a la triste conclusión de que no era correcto hacerlo. Nosotros, confiando en que todo estaría bien, siempre estuvimos planificando estas cosas. Porque la arrogancia en medio de todo ser humano, es de esta forma, porque ser arrogante es una actitud de superioridad, superioridad desmedida, donde alguien se cree superior a los demás. Y esto se manifiesta a través del orgullo, la prepotencia y una tendencia a menospreciar o ignorar las opiniones del resto. Es un término con una fuerte connotación negativa en el lenguaje cotidiano. Dicho en estos términos, como lo consiguieron
opinión que busqué aquí, vemos que es algo que es propio de cada ser humano. Usted se siente satisfecho y yo hago esto, yo hago aquello. Hay países donde la gente dice primero yo, segundo yo y tercero yo. Muchas veces se siente dueño de su propio destino, como pensando que Dios es su amigo. Dios necesita más de usted que usted de Él. A veces pensamos que las cosas funcionan en esa manera. Por eso cuando Dios se hace sentir en una condición como esta, que tuvimos un sismo prácticamente que único en el mundo, un doble terremoto en menos de 39 segundos, esto se da, y hablan de que fue una fuerza tal, el equivalente a no sé cuántas bombas atómicas. Esto de verdad que fue algo que hoy nos ha dejado a muchos pensando en medio de todo esto, y existe aquel nerviosismo en medio de todo a la hora de tomar cualquier decisión. Muchas veces cuando estábamos con todo lo que teníamos, que pareciera que nada nos faltaba, nos sentíamos, como decimos ahora en términos, me sentía sobrado. Tengo todo, ¿para qué? Por eso es importante que lo veamos a través del punto de vista bíblico, porque pareciera que yo soy dueño de mi destino. Voy donde yo quiera, regreso cuando yo quiera, en fin. La Biblia me habla de la voluntad en dos términos. Existe la voluntad permisiva de Dios, donde Dios permite que el hombre, basado en su libre albedrío, tome sus propias decisiones para bien o para mal y lo haga. Y existe la voluntad agradable y perfecta de Dios, cuando dependemos de Dios para cada paso que damos. Y es hasta donde quiero que lleguemos con esta reflexión y veamos cuál es el vocabulario de los apóstoles a la hora de comentar y de decir las cosas que tienen como planes, ¿verdad? Porque el apóstol de aquel momento, el apóstol describe hace muchos años atrás a lo que sería el hombre de hoy. Hacer planes no es malo. Pareciera que Santiago se opone a eso. No, está dentro de lo correcto. Pero sí tiene mucho que ver con la actitud del corazón. Yo voy, no me importa, como quiera que sean, de que voy, yo tengo. Y su Dios prácticamente se convierte en su condición económica, y el Dios que conocemos, el Dios que creó los cielos y la tierra y que nos dio la vida, quedó en un segundo plano. La actitud del corazón va en ese sentido. Y cuando Santiago habla de esto, habla de aquellos ateos de aquella época, propios de la región donde él estaba, que opinaban así, que no tenían a Dios en ninguna parte. Interesante que cuando esto se dio, este fenómeno tan grande, los que conocemos al Señor, Señor, mete tu mano, ten misericordia, guárdanos en medio de todo esto. Y allí estábamos a la espera. Yo estaba en medio de una calle y miraba por si se abría la tierra en algún momento, pero bueno, Señor, si tú me llevas ahora. Como también sé de otros hermanos que se consiguieron allí y comenzaron a cantar aleluya, gloria a Dios, Señor, dándole la gloria a Dios. Pero otros se volcaron en llanto, en miedo, en temor, porque no conocen a ese Dios del cual estamos hablando. Mira, hay gente que ignoran a Dios para todo. El libro de Proverbios, el capítulo 27, el versículo 1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará en sí el día. No, yo mañana vengo, no te preocupes, aquí estoy en lo que amanezca. Y cada quien tiene su propia manera de pensar y decir las cosas. Aquí Salomón nos dice: no te jactes, porque hasta que no amanezca no sabes. ¿Cuánta gente no amaneció ese día teniendo la mejor casa, la mayor comodidad, el lujo que les rodeaba donde vivía? Y eso de nada sirvió. No podemos jactarnos de lo que no tenemos. El libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículo 16 al 21, el Señor refiere esta parábola diciendo: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido, ¿verdad?, mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Fíjate cómo yo me sentía sobrado, ¿verdad? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Esa es la actitud de un hombre que se siente sobrado, que la arrogancia está en su mayor esplendor. Pero Dios le dijo: necio. Es una expresión que se usa en la Biblia, un término de corrección fuerte: necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros
y no es rico para con Dios, porque su inversión está basada netamente en la tierra. Ha olvidado familia, allí está su Dios, como que lo va a almacenar para toda la vida. Hay un refrán muy venezolano que dice que nadie sabe para quién trabaja. Espero que lo haya también en otras regiones. El libro de Proverbios, el capítulo 19, versículo 21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, si usted planifica, tiene de aquí para allá, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dios tiene planes, Dios tiene propósito, y lo hace para que todos entendamos y conocemos cuáles son sus proyectos en medio de todo. 3 cosas quiero tomar en cuenta a la hora de esta reflexión, para que lo veamos de una manera cuando Dios se manifiesta, como dije al comienzo. Primero, vamos a reconocer nuestra dependencia. Incluyamos dentro de nuestro vocabulario la expresión "si Dios quiere". Allí siempre lo voy a conseguir del apóstol Pablo diciendo a las iglesias donde quiera que iba: "si Dios quiere". A veces yo no tengo que esperar que Dios me diga, yo voy, yo entro, yo salgo, yo sé lo que tengo. Y pareciera que usted tiene de todo cuando está equivocado. Si Dios quiere, debe ser nuestra actitud reconociendo nuestra dependencia de parte de Dios. Otra de las cosas que nos lleva a tener una actitud distinta es que seamos humildes a la hora de ver las cosas como se dan en medio de todo. La humildad está en medio de todo. No actúes de una forma arrogante, desmedida, atropellando a nadie, no. La humildad es básico. Hermano, otro término: evita la arrogancia, el orgullo de jactarse, de estar dispuestos nosotros, ¿verdad?, a aceptar los cambios que decida Dios en nuestro camino. Tenía hermanos allí en un hospital, una clínica, hermanos pastores, una clínica en Valencia, muy delicado después de una gran operación, y uno aquí en el hospital de la ciudad. No pudieron moverse para ninguna parte. Allí estaban y vieron que todo el mundo corría de aquí para allá, y dijeron de su cama: Señor, si este es el momento en que tú me llevas, estoy preparado. Si tus propósito es que hoy parta, estoy preparado. Qué bueno cuando estamos dispuestos a aceptar cuál es la voluntad de Dios. Hay mucha gente que vino, por ejemplo: pastor, creo que Dios se equivocó, mire, se llevó a este, se llevó a aquello. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Quedaron niños huérfanos? Tantas, sí. Dios actúa a veces en la que nosotros no podemos entender. Mis hermanos, debemos buscar la voluntad de Dios. El libro de Hechos, el capítulo 18, versículo 21 dice: sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Ese, como Pablo se refiere en estos términos: si Dios quiere. Y quiero que usted lo aprenda también. Si Dios quiere, las cosas llegarán, porque Dios nos ama y Dios tiene para nosotros las mejores cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice también la expresión de la palabra. Y él zarpó después allí a Éfeso. No la mía, ni jactarme de eso, no debe ser mi opinión. Debo estar poniendo al Señor por delante en todas las cosas. El apóstol Pablo así nos enseñó en Romanos capítulo 1, versículo 10, rogando que de alguna manera, al fin por la voluntad de Dios, ¿verdad?, al fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Debemos buscar la voluntad de Dios, no la nuestra. Debemos esperar que sea el Señor el que se glorifique en medio de todas estas cosas. Y Romanos en el capítulo 15, versículo 32 dice: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Yo sé que esta reflexión que les acabo de dar, muchos de los que la escuchan podrán sacarle más provecho y agregarles cualquier cantidad de información más y compartirla. Aprendamos. Estamos dentro de los planes y proyectos de Dios. Si Dios se manifiesta, Señor, a ti sea la honra y sea la gloria. Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Dice el capítulo 1, versículo 22, que en todo eso que pasó, Job no le atribuyó a Dios y dijo: tú eres culpable que me... No. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Quiera que cambiemos nuestra actitud en medio de todas estas cosas y le digamos al Señor: Señor, si a ti te plació que fuera así, a ti sea la honra y la gloria. Mis hermanos, espero que esto sea de reflexión para ustedes y de bendición, que podamos entender esto y decirle: Señor, aquí estamos, tú actúas con nosotros como tú quieres. Gracias por esta palabra, Señor amado, que me has dado para compartir con tanta gente en distintos lugares. Que sea un bálsamo a nuestras vidas, que aprendamos
a no ser arrogantes, que aprendamos a aceptar los planes y propósitos que tú tienes, si Dios quiere, si es tu voluntad, de acuerdo a como tú te plazcas, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, porque tú eres un Dios maravilloso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, escríbeme, dame tu opinión de esta reflexión. 0412-726-9831 es mi teléfono. Allí está mi WhatsApp. Escríbeme. O me escribes a mi correo gmail.com. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y será hasta la próxima semana.